Mi madre usó mi nombre para un crédito y me arruinó la vida. Se lo pagué con una demanda. Descubrí que no era su primera víctima. Cuando la llevé ante la justicia, intentó culparme, pero esta vez no pudo escapar. Cuando el banco me llamó por primera vez, pensé que era una broma. Señorita, nos gustaría recordarle sobre el pago pendiente de su crédito, dijo una voz educada al otro lado de la línea. Yo fruncí el ceño. ¿Crédito? ¿De qué está hablando? La mujer suspiró, como si estuviera acostumbrada a lidiar con excusas baratas. El préstamo a su nombre, de $30,000. Tiene 3 meses de retraso. Mi estómago se hundió. Debe haber un error, respondí, con la boca seca. Yo no he pedido ningún crédito. Pero la operadora no dudó ni un segundo. Su firma está aquí, la documentación es completamente legal. Si no realiza un pago en los próximos 10 días, tomaremos medidas más agresivas. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No tenía $30,000. Ni siquiera sabía que tenía un crédito. ¿Cómo demonios alguien podía haber pedido ese préstamo a mi nombre? Mi primera sospecha fue el fraude, alguien robando mi identidad. Pero cuando fui al banco y me entregaron una copia del contrato, sentí que mi sangre se congelaba. Mi firma estaba ahí. Mi nombre, mi número de identificación. Pero yo jamás había firmado ese documento. Entonces vi el aval, mi madre. El aire salió de mis pulmones de golpe. No podía ser. No. No ella. Pero las piezas encajaban demasiado bien. Desde hacía meses, mamá hablaba de problemas económicos, de cuentas acumulándose, de deudas imposibles de parar. Y yo, como idiota, le había contado en confianza que tenía un buen puntaje crediticio, que en el futuro podría pedir un préstamo para comprarme una casa. Nunca pensé que ella. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Salí del banco en estado de shock. Mi madre había falsificado mi firma. Mi propia madre. Se me revolvía el estómago solo de pensarlo. Volví a casa como un zombi, cada latido de mi corazón martillando en mi cabeza. Cuando abrí la puerta, ella estaba en la cocina, tarareando una canción, como si nada hubiera pasado. «Mamá», dije con la voz tensa, y ella levantó la vista, sonriente. «¿Cariño? Justo estaba preparando tu plato favorito. ¿Cómo estuvo tu día?» Tiré los papeles sobre la mesa. «¿Me quieres decir qué es esto?» La sonrisa se desvaneció de su rostro en un instante. Sus ojos se posaron en los documentos y su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad. «Ah, bueno, yo». «Mira, no es lo que piensas», murmuró. «¿No es lo que pienso?» Mi voz subió de tono, un nudo de rabia creciendo en mi pecho. «Tomaste un préstamo enorme a mi nombre. Falsificaste mi firma». Mamá cruzó los brazos y suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche. «No te pongas así. Lo hice por la familia». ¿Por la familia? ¿Por la familia? Me eché a reír, una risa histérica que no tenía nada de felicidad. ¿Desde cuándo robarle a tu propia hija es, por la familia? Ella apretó los labios y desvió la mirada. No lo entiendes. Estaba desesperada. No tenía otra opción. ¿Así que tu gran solución fue hundirme en deudas? ¿Arruinar mi crédito? ¿Mentirme en la cara? La desesperación se mezclaba con la furia, con el dolor de saber que la persona que más debía protegerme había sido la que me apuñaló por la espalda. Iba a pararlo, explotó de repente. Solo necesitaba algo de tiempo. Pero los bancos no entienden, te acosan, te amenazan. No tenía a nadie más a quien recurrir. Así que me sacrificaste a mí. No digas eso. Ahora ella sonaba ofendida, como si yo fuera la mala de la historia. Eres joven, tienes toda una vida por delante. Puedes recuperar tu crédito, pero yo no tenía otra opción. Me quedé mirándola, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. ¿Sabes qué, mamá? En el fondo, siempre pensé que harías algo así. Siempre has sido irresponsable con el dinero, siempre has puesto tus problemas sobre los demás. Pero nunca creí que llegarías a robarle a tu propia hija.
No lo llames así. Eso es lo que hiciste. Grité, golpeando la mesa. Me robaste. Falsificaste mi firma. Me metiste en una deuda que ni siquiera puedo pagar. Te lo devolveré. La miré con incredulidad. ¿Con qué dinero, mamá? Si ni siquiera pudiste pagar tus propias deudas. Ella guardó silencio. Y en ese momento, lo supe. No tenía intención de pagar. Jamás la tuvo. Algo en mi interior se endureció. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tienes una semana, dije con frialdad. Una semana para solucionar esto. Para pagar lo que debes. O te demandaré. El rostro de mi madre se desfiguró por la indignación. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre. Y yo soy tu hija. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? Giré sobre mis talones y salí de la casa, ignorando sus gritos detrás de mí. No tenía más lágrimas que derramar. Ahora, solo quedaba la justicia. Los primeros días después de la conversación con mi madre fueron una pesadilla. Pensé que con la amenaza de la demanda se movería rápido para solucionar todo, pero subestimé su cinismo. Mientras yo me ahogaba en llamadas de cobradores y avisos de mora, ella seguía con su vida como si nada. Aparentemente, la urgencia de pagar se le olvidó en el momento en que enfrentó consecuencias reales. El banco me envió una carta con una advertencia final: si no hacía un pago mínimo en 5 días, empezarían procesos legales. Lo leí con el estómago revuelto. Esto no puede estar pasándome, susurré, pero la realidad no cambió por mis palabras. En un ataque de desesperación, llamé a mi madre. Cuando finalmente respondió, su tono era molesto, como si yo la estuviera interrumpiendo en algo importante. ¿Ahora qué quieres?, espetó. Mamá, el banco me está amenazando con demandarme. Te di una semana y no has hecho nada. Ella chasqueó la lengua. Ay, hija, no es tan fácil. Estoy tratando, pero el dinero no cae del cielo. ¿Tratando? ¿Qué has hecho exactamente? Silencio. Mamá. Dios, qué dramática eres. Mira, he estado viendo opciones. Hay un negocio que podría hacerme ganar suficiente para pagar todo. Mi piel se erizó. ¿Negocio? ¿Qué negocio? Una inversión. No lo entenderías. Dime qué hiciste. Solo presté algo de dinero a un amigo. Me prometió que en unas semanas se duplicará y... Casi tiré el teléfono contra la pared. ¿Estás usando el dinero del préstamo en una estafa? No es una estafa, es una oportunidad. No lo podía creer. No solo había tomado un crédito a mi nombre, sino que encima lo había apostado en un esquema piramidal o algo igual de estúpido. La rabia me nubló la vista. Esto es una locura. No puedo creer que sigas hundiéndote más. Ten fe en mí. ¿Fe? Tú destruiste mi vida, mamá. Mi crédito está arruinado, no puedo pedir ni un préstamo para un auto. Y tú sigues jugando con mi futuro como si fuera un maldito casino. Ella resopló, harta de la discusión. Mira, si no puedes ser paciente, entonces no sé qué decirte. Estoy haciendo lo que puedo. No puedo fabricar dinero de la nada. Pues más te vale que lo hagas, porque en cuanto pasen esos 5 días, voy a demandarte. No lo harías. ¿Quieres apostar? Colgué antes de que pudiera seguir con su discurso de víctima. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en la situación. Si el banco me demandaba, mi vida financiera se iba a la basura por años. Y si dejaba que mi madre se saliera con la suya, ella jamás aprendería. Esto no era solo un préstamo. Era el patrón de toda su vida: caos, irresponsabilidad y la expectativa de que los demás la salvaran. No esta vez. Al día siguiente, fui directo a un abogado. Cuando le expliqué la situación, levantó una ceja, sorprendido. No es el primer caso de fraude familiar que veo, pero suena bastante descarado, dijo, hojeando los documentos. Podemos presentar una demanda por fraude y falsificación de firma. Con suerte, podríamos incluso presionar para que el banco anule el préstamo. ¿Eso es posible? Si demostramos que usted no firmó este contrato, sí.
Pero va a ser una pelea difícil. No me importaba. Estaba lista para la guerra. Salí de la oficina con una mezcla de adrenalina y miedo. Había cruzado un punto de no retorno. Ahora, ya no había marcha atrás. El día que recibí la notificación oficial del banco, sentí como si el mundo se cerrara sobre mí. Era una hoja fría, con términos legales que se clavaban en mi pecho como puñales. Me daban 72 horas para hacer el pago o enfrentarían acciones legales. 72 horas. Ni siquiera 3 días enteros. Tragué saliva y marqué el número de mi madre. Esta vez, no tenía intención de negociar. No respondió. Llamé de nuevo. Nada. A la tercera vez, me bloqueó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me puse la chaqueta, agarré las llaves y salí de mi apartamento con la sangre hirviendo. Sabía exactamente dónde encontrarla. El tráfico era insoportable, pero mi mente iba aún más rápido. No podía entender cómo había llegado a esto. ¿En qué momento mi madre dejó de ser una persona en la que podía confiar? ¿O acaso nunca lo fue, y yo simplemente había estado ciega? Llegué a su casa y toqué el timbre con tanta fuerza que sentí que iba a romper el botón. Nada. Volví a tocar. Silencio. Fui hacia la ventana y miré adentro. Ahí estaba ella, sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y su teléfono en la otra. No estaba ocupada. No estaba en problemas. Simplemente me estaba ignorando. La rabia explotó dentro de mí como una bomba. Golpeé la ventana con la palma abierta. «Mamá, abre la puerta». Su reacción fue tan rápida como culpable. Se sobresaltó, dejó la copa sobre la mesa y se levantó como si hubiera visto un fantasma. Su expresión pasó de sorpresa a molestia en cuestión de segundos. Caminó hasta la puerta, la abrió apenas unos centímetros y me miró con fastidio. «¿Qué te pasa? ¿Estás loca, viniendo a gritar aquí?» «¿Estoy loca? ¿En serio? Me arruinaste la vida y tienes el descaro de ignorarme». Empujé la puerta y entré antes de que pudiera cerrarla en mi cara. Ella puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. «No hagas un drama. Ya te dije que estoy solucionándolo». «No estás solucionando nada. El banco me dio 72 horas antes de demandarme y tú no has hecho nada más que esconderte». Su rostro se endureció. «No me hables así, soy tu madre». «No eres una madre, eres una maldita estafadora». Por un momento, vi algo cruzar su rostro. Culpa. Miedo. Pero fue un instante, porque enseguida volvió a ponerse a la defensiva. «No tienes derecho a venir aquí a insultarme en mi propia casa». «¿Tu casa? ¿Con qué la paraste, mamá? ¿Con el dinero que me robaste?» «No te robé nada», gritó, y su voz retumbó en las paredes. «Era un préstamo. Voy a pagarlo. Déjame en paz». Reí sin humor. «Ah, sí. ¿Con qué? ¿Con el dinero de esa estafa en la que metiste todo?» Se tensó. «No es una estafa». Me acerqué, sintiendo mi control desmoronarse. «Dime la verdad, mamá. ¿Queda algo de ese dinero?» Silencio. «Responde». Suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «No». Sentí un vértigo en el estómago. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de procesarlo. Todo perdido. No puedo creerlo. Voy a recuperarlo, lo juro. Solo dame tiempo. «No hay tiempo, mamá. Voy a demandarte». Su rostro cambió. Ya no era culpa ni ira. Era pánico. «No puedes hacerme eso. Observa cómo lo hago». Di media vuelta y caminé hacia la puerta. «Si lo haces, me destruirás», murmuró detrás de mí. Me detuve. No porque me importara, sino porque la frialdad en su voz me heló la sangre. Me di la vuelta lentamente. Ella me miraba fijamente, su expresión era diferente. No la típica manipulación. No el chantaje emocional. Algo más oscuro. «Si me demandas, voy a contarle a todo el mundo que me golpeaste cuando eras adolescente», dijo.
con la voz más tranquila del mundo. La habitación giró. ¿Qué? Voy a decir que siempre fuiste una hija violenta. Que me tenías miedo. Que me amenazabas. Y como soy tu madre, la gente me va a creer. Me quedé en blanco. Los bancos, el juez, todos pensarán que lo hiciste por despecho. Que eres una persona peligrosa. ¿De verdad quieres arriesgarte a eso? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. No era solo una ladrona. Era un monstruo. El aire en la sala se hizo espeso. Mi madre me miraba con una tranquilidad que helaba la sangre, como si ya hubiera planeado cada una de sus palabras, como si supiera que me tenía atrapada. ¿Vas a demandar a tu pobrecita madre? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Su voz sonaba casi divertida, como si disfrutara cada segundo de mi desconcierto. Respiré hondo, obligándome a no caer en su juego. No puedes inventar algo así. No tienes pruebas. Ella ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Y quién necesita pruebas cuando se trata de una madre aterrorizada de su hija violenta? ¿Sabes cómo es la gente? Escuchan, madre soltera en apuros, y ya están de mi lado. ¿O acaso crees que van a dudar de mí? Cada palabra era un golpe. Nunca la había visto así. Sabía que mi madre tenía problemas con la verdad, que su vida entera estaba construida sobre mentiras, excusas y manipulaciones, pero esto era diferente. Estás enferma, susurré, sin poder contenerme. Ella rió. Eso ya lo sabía, cariño. Pero dime, ¿sigues pensando en demandarme? Por un momento, el miedo me paralizó. Sabía que en su mente retorcida, ella ya tenía un plan. Sabía que podía hacerlo. Una mentira contada con suficiente convicción puede destruir vidas. Y si alguien tenía experiencia en contar mentiras, era ella. Pero luego, algo dentro de mí hizo clic. Pasé demasiado tiempo jugando bajo sus reglas. Demasiado tiempo cediendo, tratando de razonar con ella, creyendo que si decía las palabras correctas, si apelaba a su moral, si le mostraba las consecuencias de sus acciones, ella cambiaría. Pero no, mi madre no era una persona que se redimiera. Era una persona que destruía. Y yo me negaba a ser su próxima víctima. Le sostuve la mirada y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos, duda. Demandarte es la opción más amable que tengo, dije en voz baja. Porque si intentas arruinarme, mamá, te juro que voy a arrastrarte conmigo. Frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Me incliné ligeramente hacia ella. Estoy diciendo que conozco cada uno de tus secretos. Sé cuántos créditos has sacado con documentos falsos. Sé a cuántas personas les has pedido dinero prometiendo devolverlo, pronto. Sé exactamente cuántas veces has mentido a las autoridades para salirte con la tuya. Si quieres jugar sucio, yo también puedo hacerlo. Vi su respiración acelerarse. Nunca me había visto así. Nunca le había hablado así. ¿Estás amenazándome? Le sonreí, pero no había nada amable en mi expresión. No es lo que tú acabas de hacer. El silencio entre nosotras era un campo de batalla. Y por primera vez, vi miedo en su cara. Sabía que no me iba a dejar ganar tan fácil. Mi madre no era de las que se rendían. Pero esta vez, yo tampoco lo era. El silencio entre nosotras era sofocante. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, un nuevo juego, una nueva mentira para torcer la situación a su favor. Pero esta vez, yo no iba a darle el control. Me enderecé y hablé con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Tienes 48 horas para devolverme cada centavo. Si no lo haces, iré a la policía. Y esta vez, no habrá vuelta atrás. Su expresión se crispó. No tienes idea de lo que estás haciendo. Reí sin humor. No, mamá. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy haciendo. Di media vuelta y salí de su casa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Me esperaba el peor de los escenarios, pero ya no tenía miedo. Estaba lista para pelear. Lo que no esperaba era lo que vino después. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido.
Eres una basura de hija. No puedo creer lo que le estás haciendo a tu madre. Y luego otro. ¡Qué vergüenza! Con razón nadie te quiere en la familia. Y otro. Deberías agradecerle todo lo que ha hecho por ti en vez de traicionarla así. Mi estómago se hundió. Entré a Facebook y lo vi. Mi madre había publicado un post larguísimo, con una foto nuestra cuando yo era niña, contando una historia completamente falsa. Decía que la había abandonado, que la trataba como si fuera basura, que le gritaba, que la amenazaba, que había jurado destruirla. Y lo peor, que la estaba obligando a pagar un dinero que ni siquiera tenía, solo por venganza. Los comentarios estaban llenos de apoyo para ella. Tíos, primos, amigos de la familia. Todos la consolaban, insultaban a la hija desagradecida. Yo. Mis manos temblaban de rabia. No podía creerlo. Pero eso no fue lo peor. Horas después, llegó un mensaje que me dejó sin aliento. Era del banco. Hemos recibido un informe sobre actividad sospechosa en su cuenta. Su crédito ha sido congelado temporalmente mientras investigamos. No. Llamé de inmediato, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Me pusieron en espera. Minutos que parecieron horas. Cuando al fin me atendieron, la respuesta fue como un golpe en el estómago. Alguien presentó una queja alegando que la cuenta fue abierta bajo coacción. Como medida de seguridad, la hemos bloqueado temporalmente. No podía respirar. Mi madre había ido al banco antes que yo. Me había denunciado. Me había quitado el dinero antes de que pudiera hacer algo. Mi propia madre. La realidad cayó sobre mí como una avalancha. Esto ya no era una disputa familiar. No era un simple conflicto entre madre e hija. Esto era una guerra. Y yo no iba a perderla. G6, el precio de la traición. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Todo lo que tenía, todo por lo que había trabajado, estaba en juego. Mi madre había cruzado la última línea. Y si ella estaba dispuesta a hundirme, yo estaba lista para arrastrarla conmigo. A la mañana siguiente, me dirigí al banco en persona. Me atendió una mujer de rostro amable, pero su tono era frío cuando explicó la situación. Lo siento, señorita, pero la cuenta seguirá bloqueada hasta que resolvamos la disputa. Respiré hondo, tratando de no perder el control. ¿Qué disputa? Pregunté con los dientes apretados. La mujer frunció los labios y revisó la pantalla. Según el informe, su madre ha declarado que usted la obligó a firmar documentos bajo coacción y que el crédito fue tomado sin su consentimiento. Mi estómago se hundió. Lo había planeado todo. No solo me había robado, sino que ahora me acusaba de fraude. Eso es mentira, dije con la voz tensa. Tengo pruebas de que ella usó mis datos sin mi permiso. La empleada parpadeó, sorprendida por mi tono. En ese caso, le sugerimos presentar una denuncia formal. Con una orden judicial, podremos desbloquear su cuenta. Orden judicial. Eso significaba abogados. Juicios. Tiempo. Dinero que no tenía. Salí del banco con la mandíbula apretada, sintiendo la rabia hervir en mis venas. Mi madre había jugado sucio. Había usado el sistema en mi contra. Pero ella no era la única que sabía jugar este juego. Fui directo a la comisaría. Me atendió un oficial mayor, de aspecto cansado. Apenas levantó la vista cuando mencioné que quería denunciar a mi madre por fraude. Casos familiares como estos son complicados, murmuró mientras tomaba nota. ¿Está segura de que quiere proceder legalmente contra su propia madre? Su tono paternalista casi me hizo gritar. Ella robó mi identidad y arruinó mi crédito. ¿Qué más necesito para que la tomen en serio? El oficial suspiró y asintió lentamente. Bien. Necesitaremos pruebas de que usted no autorizó el préstamo. Pruebas. Claro que las tenía. Mensajes de mi madre pidiéndome dinero. Su historial de deudas. Registros bancarios. Pero eso no era suficiente. Si quería destruir su mentira, tenía que hacer algo más. Tenía que exponerla.
y sabía exactamente cómo hacerlo. Tomé mi teléfono y abrí Facebook. Su publicación seguía allí, con cientos de comentarios apoyándola. Gente que creía cada palabra que decía. Respiré hondo y empecé a escribir. Mi madre me robó la identidad. Tomó un crédito con mi nombre y arruinó mi vida. Ahora, para evitar parar las consecuencias, está tratando de hacerme pasar por la villana. Aquí están las pruebas. Adjunté capturas de pantalla de mensajes. Documentos bancarios. Todo. Y presioné publicar. El caos no tardó en estallar. Los comentarios comenzaron a dividirse. Algunos seguían defendiéndola, pero otros empezaron a cuestionarla. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Si es mentira, ¿por qué no desmientes con pruebas? ¿De verdad usaste la identidad de tu hija? La vi reaccionar en tiempo real. Primero, eliminó algunos comentarios. Luego, intentó cambiar la historia. Finalmente, cuando vio que no podía controlar la situación, hizo lo que siempre hacía. Borró su publicación. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi madre había jugado su última carta. Y había perdido. Desperté con un centenar de notificaciones en mi teléfono. Mi publicación se había vuelto viral dentro de mi círculo, y la gente estaba hablando. Algunos me apoyaban, otros seguían creyendo la versión de mi madre, pero lo importante era que la historia estaba fuera de su control. Ya no podía manipularla a su antojo. Pero lo que más me sorprendió fue el mensaje que apareció en mi bandeja de entrada. Un número desconocido. Llámame. Tengo información sobre tu madre. Mi corazón se aceleró. Llamé sin pensarlo 2 veces. Una voz femenina contestó. No me conoces, pero fui pareja de tu madre hace años. Te contacté porque vi tu publicación y sé de lo que es capaz. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué quieres decir? La mujer suspiró. Tu madre no solo usó tu identidad. Lo ha hecho antes. Conmigo. Con otros. Toma préstamos, los gasta, y cuando llega la hora de parar, se hace la víctima. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Ella siguió hablando. Conmigo, lo hizo cuando estábamos juntas. Me convenció de sacar un crédito a su nombre para un negocio, y cuando las deudas llegaron, me dejó con todo. Perdí mi casa, mi carro, todo. Intenté demandarla, pero no tenía pruebas suficientes. Y ahora veo que lo está haciendo de nuevo contigo. Mi mente corría a 1000 por hora. Si esto era cierto, entonces mi madre no era solo una oportunista. Era una estafadora. Colgué y me quedé mirando la pantalla, tratando de procesarlo. Necesitaba confirmar si era verdad. Fui directo a la oficina de registros. Pedí información sobre cualquier demanda pasada contra mi madre. Lo que encontré me dejó helada. Había 3 personas distintas la habían demandado en el pasado por fraude financiero. Todas retiraron las denuncias antes de llegar a juicio. ¿Por qué? Llamé a una de ellas. Me atendió un hombre con voz cansada. Sí, intenté demandarla. Pero se las arregló para que el caso no llegara a nada. Me amenazó con inventar acusaciones contra mí, y no podía permitirme el escándalo. Así que pagué la deuda y la dejé ir. No podía creerlo. Corrí de vuelta a la comisaría y pedí hablar con el mismo oficial. Puse los documentos sobre la mesa. Mi madre no es solo una madre aprovechada. Es una estafadora en serie. Y ustedes la han dejado salirse con la suya durante años. El oficial hojeó los papeles con el ceño fruncido. Esto cambia las cosas. Pero yo sabía que aún no era suficiente. Mi madre siempre había sabido moverse en la sombra. Siempre encontraba la forma de salirse con la suya. Pero esta vez, yo no iba a dejarla escapar. Tomé aire y dije la única palabra que podía asegurarme de que parara por todo. Crecer. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa sala fría de la comisaría, viendo cómo el oficial revisaba los documentos, hacía llamadas y tomaba notas. Cada segundo me parecía eterno. Pero cuando finalmente levantó la vista y dijo, vamos a proceder con la denuncia formal,
Supe que todo estaba a punto de cambiar. Salí de ahí sintiéndome más ligera, pero la batalla aún no había terminado. Mi madre no se quedaría de brazos cruzados. Y no me equivoqué. Apenas llegué a casa, comenzaron las llamadas. Primero de números desconocidos. Luego, de familiares que nunca se habían preocupado por mí antes. Todos con la misma súplica en sus voces: no lleves esto más lejos. Es tu madre. La familia no se traiciona. Hipocresía. ¿Dónde estaban cuando ella me dejó la ruina? ¿Dónde estaban cuando me robó mi futuro? Ignoré cada una de esas llamadas. Pero la que no pude ignorar fue la de mi madre. Su voz no era la de una mujer arrepentida. No. Era la voz de alguien furiosa porque su juego había terminado. Eres una malagradecida. Te di la vida y así me pagas. Reí sin humor. Me quitaste más de lo que me diste. Y ahora vas a pagar por ello. Corté la llamada y la bloqueé. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, abogados y audiencias. Mi madre intentó todo para librarse, negó las acusaciones, lloró frente al juez, hasta intentó culparme a mí. Pero esta vez, tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía la verdad de mi lado. Y al final, la justicia habló. El veredicto fue claro: culpable de fraude y usurpación de identidad. Su sentencia no fue larga, pero suficiente para que su reputación quedara destrozada. Perdió todo: su crédito, su círculo de confianza, el control que tenía sobre la familia. Yo, en cambio, finalmente era libre. Pero la mayor victoria no fue verla pagar por sus crímenes. Fue aprender que mi valor no dependía de la sangre ni de la palabra familia. A veces, la única forma de salvarse es cortar los lazos con quien intenta hundirte. Y yo, al fin, lo había hecho.